Es necesaria una reforma constitucional porque el presidente ha propuesto reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que selecciona jueces, destituye jueces y ratifica jueces y fiscales, y para hacer un cambio en la conformación y en el sistema de elección de los miembros del Consejo se requiere necesariamente una reforma constitucional porque la estructura está prevista en la Constitución. ¿Procede el referéndum para llevar a cabo una reforma de la Constitución? Sin duda. El artículo 206 de la Constitución establece que para reformar la Constitución se requiere una aprobación en primera legislatura y una ratificación de esa aprobación de la reforma constitucional a través de un referéndum. En consecuencia, el propio artículo 206 de la Constitución permite que una reforma constitucional sea aprobada por referéndum luego que el Congreso apruebe la iniciativa, en este caso presentada por el presidente de la República. No es la única vía de reformar la Constitución, también existe una segunda vía, que es que el Congreso haga la reforma en 2 legislaturas ordinarias, pero a diferencia de la primera que interviene el referéndum, la primera con referéndum sería en principio mucho más rápida porque podría realizarse este año. El procedimiento para llevar a cabo el referéndum está previsto de manera general en la Constitución, también en la Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley de Participación Ciudadana, en la Ley 26.300. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar, ante una iniciativa de reforma constitucional presentada, por ejemplo, por el presidente de la República, se requiere una aprobación del Congreso. Luego de aprobada la reforma constitucional por el Congreso, se debería llevar a cabo un referéndum que ratifique esa reforma constitucional aprobada inicialmente por el Congreso. Si el pueblo, la ciudadanía, dice sí a la reforma constitucional, tendríamos una reforma, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura. Si el Congreso lleva a cabo esta aprobación en agosto de este año, por ejemplo, tranquilamente podría convocarse referéndum en octubre de este año, fecha en la cual está prevista la realización de las elecciones regionales y locales. El presidente ha planteado también otras propuestas relativas a la no reelección de los congresistas. ¿Es una medida idónea? Es una medida discutible, es una propuesta planteada por el presidente de la República que tendrá que ser debatida a efectos de discutir si se aprueba o no se aprueba por parte del Congreso de la República para que luego haya una eventual reforma de esta norma que hoy día permite la reelección de los congresistas. Habrá que ver si se obtiene el consenso necesario para lograr esta reforma presentada por el Poder Ejecutivo, que repito, es una alternativa opinable. La bicameralidad es una aspiración anunciada desde hace mucho tiempo. Recordemos que la Constitución del 79, es decir, la Constitución anterior, permitía la bicameralidad. Teníamos Cámara de Diputados y teníamos Cámara de Senadores, y siempre se ha pensado que era una alternativa conveniente. Lamentablemente, luego del golpe del 5 de abril, se redujo el Congreso y hoy tenemos un Congreso unicameral. La alternativa de volver a un régimen bicameral es una alternativa atractiva, pero implicaría ver cuál es el diseño que se está proponiendo. Eso implica, por ejemplo, saber de qué número de senadores estamos hablando, de cuántos diputados estamos hablando, de cuáles serían sus atribuciones para no duplicar las atribuciones de cada cámara, de cuál sería su sistema de elección, vale decir, si habría una diferencia entre la elección de los diputados y la elección de los senadores, y en definitiva saber cuál es el diseño que se ha pensado. Aún sobre el tema no hay mayor claridad, pero esperemos que esta propuesta se defina y se pueda contar con un debate más serio, más completo sobre una institución que en nuestro juicio es una institución importante, como es contar con 2 cámaras en el Congreso de la República, y cuando se cuente con el diseño, si se opta por una de este tipo, se podría llevar a cabo una reforma constitucional que pase en primer lugar por el Congreso y luego podría ser realizado el referéndum para ver si el pueblo está a favor de esta iniciativa planteada por el presidente de la República.